El tema de este video es formaciones políticas en la antigüedad. Es importante señalar que todas las disciplinas históricas, la historia en sí misma, es muy importante para el estudio de la teoría del Estado, porque va a aportar datos relevantes relativos al desenvolvimiento del Estado a través de la historia. Vamos a entender cómo en determinados momentos y lugares, en tiempo y espacio, se han llevado a cabo diferentes estructuras del Estado. Además de que nos van a permitir conocer algunas opiniones y teorías de algunos pensadores en torno a la realidad política que estaban viviendo en su contexto. Entonces, de esta manera vamos a poder entender a la larga cómo es que surge el Estado y cómo funciona y por qué es nuestro Estado como es en la actualidad. Bien, los estados que vamos a estudiar en este video son Grecia y Roma. Antes de iniciar con el tema de Grecia, tenemos que ver cómo es que surge el Estado. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el hombre es un ser social por naturaleza, necesita vivir en sociedad, y esto es porque gracias a esta vida en común va a poder llevar a cabo la satisfacción de sus necesidades. Entonces tenemos que dentro de esta sociedad el hombre va a tener también la necesidad de que exista un orden que garantice una sana convivencia, que garantice la seguridad, que garantice la justicia, que garantice la propiedad. Y para que esto pueda ser garantizado, va a ser necesario que exista una autoridad a la cual esta sociedad le va a otorgar poder. Y poder para que cumpla ciertos lineamientos, es decir, para que en primer lugar tendría que generar normas y poder aplicar estas normas gracias a un poder. Y obviamente esta sociedad, para que funcione este poder y esta autoridad, pues va a tener que someterse a esa misma autoridad. Entonces, así es como va a surgir lo que conocemos como Estado. Bien, tenemos entonces a Grecia. Vamos a iniciar con el estudio de Grecia porque implica varias situaciones importantes como el concepto de Estado, por ejemplo, que ellos ya lo manejaban, y el concepto de democracia. Son dos de las grandes aportaciones de Grecia a la humanidad. Grecia es una cultura que surge alrededor de 800 años antes de Cristo y posteriormente fue conquistada por Roma. Dice la historia que Roma conquista a Grecia por las armas, pero Grecia conquista a Roma por la cultura. Y esto generó pues una gran trascendencia de la cultura griega a través de Roma y obviamente hasta nuestros tiempos, ¿no? Bien, vamos a entonces a ver cómo estaba constituido el Estado griego. En primer lugar, tenemos que existían lo que son conocidas como las ciudades-estado, que eran las polis griegas. Estas eran llamadas así y estaban estructuradas, eran pequeños estados que estaban estructurados por un determinado territorio, por una población y además un gobierno independiente. Eran soberanos en todo lo que se relacionaba con su régimen interno. Entonces, de esta forma se formaba, se integraba de manera independiente a los demás, a otras polis. Bien, estas polis tenían un modo de producción esclavista, es decir, su economía estaba basada en la agricultura y quienes se encargaban de llevar a cabo esta actividad eran los esclavos.
En cuanto a su distribución, tenemos en primer lugar que estaba formada por una acrópolis. Este era el centro político y administrativo de la polis. Y en él se encontraban el templo, el ágora y algunos edificios administrativos. El ágora era una plaza pública y en ella también se podía encontrar un mercado. En esta ágora era donde se llevaban a cabo los discursos de los sofistas y posteriormente de los filósofos. Todo esto estaba rodeado por un anillo rural y por una muralla. Y en su interior, pues obviamente se encontraban todos los ciudadanos de determinada polis. Las polis que más se conocieron a través de la historia son la de Atenas y la de Esparta. Hay que hacer mención a un aspecto importante en cuanto a las polis. Estas polis van a estar gobernadas de manera independiente y en la mayoría de los casos únicamente se unían o mantenían en común con otras algunos rasgos culturales o inclusive el lenguaje. Su organización económica, como ya les lo había comentado, estaba basada en el modo de producción esclavista. Y pues la actividad política era exclusiva para el ciudadano griego. Solamente los que habían nacido en Grecia y que eran hombres libres eran los que tenían derecho a participar políticamente en las decisiones del Estado griego. Era un privilegio exclusivo de los ciudadanos y ellos podían ejercer de manera directa a través de su voto la democracia. Tenemos entonces que para los griegos el Estado es una asociación de ciudadanos unitaria e independiente, que tiene por base las leyes y autoridades propias. Esta asociación va a presentar el doble carácter de sociedad a la vez política y religiosa. Esto es en palabras de Jelinek. Tenemos entonces que los ciudadanos van a participar en la vida política de la polis. Como ya les había mencionado, Atenas y Esparta son las polis más reconocidas. También tenemos que otra cuestión importante y aportación también de Grecia es que el Estado tenía la función de realizar el bien común y de contribuir al perfeccionamiento moral de la persona. De esta forma, tenemos que estos pensamientos fueron retomados posteriormente por algunos autores y estudiosos de la política. Bien, vamos a ver ahora algunos filósofos. Vamos a estudiar específicamente a Sócrates, a Platón y a Aristóteles por ser los filósofos más representativos de esta cultura. En primer lugar tenemos a Sócrates, es considerado el padre de la ética y él nos va a decir que la ética para Sócrates es el concepto fundamental de la ética según Sócrates es la virtud y esta se va a alcanzar a través de la sabiduría. ¿Cómo vamos a llegar a ser sabios? Pues obviamente a través de la educación. Es la única forma de combatir la ignorancia. Y esto es muy benéfico para el Estado porque un hombre virtuoso va a ser el mejor ciudadano, porque él está consciente y sabe que debe someterse de manera incondicional a lo que establezcan las normas del Estado. Entonces, por ello, el Estado tiene que tener como fin fundamental precisamente la educación. También hablando de fines, hay que tener en cuenta que el fin de la vida humana, el fin del hombre, es la felicidad. Y a esta se va a llegar únicamente a través de la práctica de la virtud, misma a la que se va a llegar únicamente a través del conocimiento de la sabiduría. Otra característica importante del pensamiento socrático es
que él va a considerar que no todos somos iguales, que cada individuo tiene una naturaleza específica y él debe de funcionar y de llevar a cabo sus actividades en función de esta naturaleza que tiene. También tenemos en segundo término a Platón. Este filósofo es alumno de Sócrates. A diferencia de Sócrates, Platón sí escribe. Sócrates nunca escribió nada de sus ninguno de sus pensamientos, en virtud de que él únicamente se dedicaba a dialogar con interlocutores con la finalidad de llevarlos al conocimiento verdadero. Sócrates aplicaba un método que él llamaba mayéutica, que consideraba, que era dar a luz el conocimiento. Eso es lo que significa mayéutica. Y él consideraba que el conocimiento lo tenemos todos en nuestro interior y que a través de algunos pasos, el primero sería reconocer la ignorancia y el segundo sería cuestionamientos específicos, las personas podían llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, de esta forma, él llevaba a sus interlocutores a conocer la verdad de las cosas. Hay que tener en cuenta también que Sócrates es un filósofo idealista. Bien, ahora sí vamos con Platón. Platón nos propone la teoría de la evolución de las formas políticas. Dice que la aristocracia va a ser sucedida por la timocracia, luego la oligarquía y luego la democracia. También nos va a hablar de que las familias y que la abolición de la familia y de la propiedad privada en los dos estamentos superiores va a permitir garantizar la igualdad y la sana convivencia entre todos. Entonces, de esta forma tenemos que para Platón la democracia significa la igualdad de todos y la máxima libertad. Cada uno va a escoger su forma de vida, pero como la oligarquía había descuidado la educación del pueblo, la democracia no puede durar mucho tiempo. Entonces, la democracia se va a convertir en una tiranía y esta va a ser la ruina del Estado. Entonces, vamos a tener que de una extrema libertad que se origina en una oligarquía va a surgir la mayor esclavitud, consecuencia de la tiranía. También Sócrates nos va a hablar va a identificar a las virtudes, Platón va a identificar a las virtudes con las clases sociales, de manera que la virtud de la prudencia va a corresponder a la clase social de los gobernantes. La virtud de la fortaleza va a corresponder a la clase social de los guardianes, de los guerreros, y la de la templanza va a corresponder a la de los artesanos. Y de esta manera, cada una de estas clases sociales o de estas virtudes también la va a identificar con una parte del alma. La de los gobernantes con la parte racional, la de los guerreros con la parte irascible y la de los artesanos con la parte apetitiva. Bien, también nos dice Platón que la ciudad ideal es aquella en la que cada individuo va a desempeñar la tarea que le corresponde conforme a su clase social. Bien. Luego tenemos Aristóteles. Este filósofo es racional. Él se va a caracterizar por, practicar la teoría a la manera inversa de Platón, porque Platón era idealista y él es racional. Él se va a basar en los sentidos, en la experiencia, y de ahí va a obtener el conocimiento. Aristóteles nos va a decir que tiene varias obras. Dentro de ellas se encuentra
la metafísica del alma, la ética nicómaco, la retórica y la política. También nos va a decir que el ser humano es un son político, es un animal social por naturaleza, mismo que no puede vivir si no es en la sociedad. También nos dice que aquel que no necesite vivir en una sociedad, ya sea para poder subsistir o para convivir con alguien más, considera que no es un hombre, que sería un dios o una bestia. Para ser hombre es necesario que viva en sociedad. También nos dice que el fin último del hombre es la felicidad. También que el Estado es anterior al hombre, y a la familia además, porque el todo tiene que ser anterior a cada una de las partes. Así como el cuerpo es anterior a la mano, de la misma manera el Estado es anterior al hombre. Nos dice también que el Estado no surge simplemente para que la comunidad viva en sentido biológico, para satisfacer necesidades biológicas, sino también va a tener la función de que el hombre viva bien. Y este es en su sentido moral, para que todos los individuos alcancen precisamente la felicidad. Nos dice que el bien es ciertamente deseable cuando interesa a un solo individuo, pero reviste un carácter más bello y más divino cuando interesa a un pueblo y a un estado entero. Finalmente, vamos a ver que Aristóteles, en cuanto a las formas de gobierno, va a establecer que existen formas de gobierno puras y formas de gobierno impuras. Dentro de las formas de gobierno puras se van a encontrar la aristocracia, la monarquía y la democracia. Cuando estas formas de gobierno se corrompen debido a la ambición del ser humano, se van a convertir en formas de gobierno impuras. Y estas formas de gobierno impuras obviamente no van a satisfacer y no van a cumplir con los fines del Estado. Las formas de gobierno impuras que establece Aristóteles son opuesta a la aristocracia va a ser la oligarquía, opuesta a la monarquía va a ser la tiranía y opuesta a la democracia, su forma impura va a ser la demagogia. Bien, con esto concluimos los pensadores griegos. Vamos a ver ahora a Roma. Roma fue fundada por Rómulo y Remo, según cuenta la leyenda, y esta fundación se llevó a cabo en 800 años antes de Cristo también. Va a tener, durante su evolución histórica, Roma va a tener tres formas de gobierno. Una monarquía, instaurada desde sus inicios en el 753 a.C., después una república en el 509 y finalmente un imperio en el 27 a.C. Durante su existencia, Roma se caracterizó por sus sueños imperialistas, por sus sueños de expansión, de crecer y dominar todo lo que ellos podían conocer. De esta manera podemos ver en este mapa cuál es el dominio que llegó a tener Roma en aquel momento. Si nos damos cuenta, abarca desde Inglaterra, todo lo que es la península ibérica, Francia, la parte sur del continente europeo, y esto porque no pudo llegar al norte por cuestiones geográficas, climáticas. También va a llegar a Asia, a alcanzar, por ejemplo, Mesopotamia, Siria, Turquía y el norte de África, alcanzando Egipto y todas las culturas que se encontraban al norte de África, como Numidia, por ejemplo. Bien, bueno, veamos ahora cómo se van a caracterizar estas formas de gobierno. En la monarquía vamos a tener que obviamente gobernaba un rey,
que era el jefe de las familias, un pater familias, que había sido elegido por un consejo de ancianos. También va a existir un senatus. Este senatus va a estar formado por ancianos precisamente, y ellos van a ser representantes de todas las gens. En la segunda parte, en la segunda época, en la época de la República, vamos a tener que va a estar gobernada por cónsules, y ellos pueden ser patricios o pueden ser plebeyos. De hecho, al final habían plebeyos ya, y van a ser electos a través de comicios o de asambleas. Estas se van a organizar por curias, centurias y tribus. También va a haber magistraturas. Estas se van a encargar de dirigir el Estado y también van a ser elegidas por el Senado. Después vamos a tener que van a haber tribunos, que van a ser los jefes de las tribus, y finalmente el Senado como un órgano permanente de naturaleza aristócrata. Y finalmente vamos a ver que durante el imperio se va a tratar de un gobierno encabezado por una sola persona que va a centralizar el poder. Este va a ser el emperador. Y en este cargo va a poder ser heredado o va a poder ser tomado por la fuerza. También va a haber un consejo, que van a ser personas que son cercanas al emperador, obviamente elegidas por él. Magistrados y funcionarios que se van a encargar de llevar a cabo las funciones burocráticas y administrativas. Luego los gobiernos locales de las provincias, y de esta forma va a estar integrado el gobierno, el Estado, durante la época del imperio. En términos generales, la organización política de Roma va a estar basada en la familia. La familia va a tener un titular que va a ser el pater familias. Este pater familias es un ciudadano romano libre que va a tener el control total sobre su descendencia. También va a haber dos clases sociales: la clase de los patricios y la clase que está formada por la plebe, los plebeyos. Bueno, tenemos también que va a estar, la sociedad va a integrarse de la siguiente manera. Primero vamos a tener que ver gens. Estas eran familias que dependían o descendían de un tronco común. 10 gens van a formar una curia, 10 curias una tribu y 10 tribus una chivitas. Bien, así está estructurado entonces el Estado romano. Ahora vamos a ver el pensamiento de algunos de los principales bueno, en este caso, del caso de Polibio sería un historiador que llegó a estudiar las formas de Estado en Roma. Aquí hay que tener en cuenta que Polibio no era de origen romano, él era griego, pero cuando invade Roma a Grecia, pues es absorbido por Roma. Entonces él empieza a estudiar toda la historia del Estado, y lo hace a través de un libro que se llama Las Guerras Púnicas. En él estudia las formas de Estado puras que propuso Aristóteles, y dice que son inestables porque cada una de estas formas puras va a tener dos enemigos, que son las otras dos formas de gobierno. Entonces, esto va a hacer que estas formas de gobierno se vayan sucediendo de manera cíclica. Es decir, va a establecer que hay una especie de dialéctica dentro de estas formas de gobierno que van a estar modificándose conforme las necesidades de cada sociedad, ¿no? También nos va a decir que en consecuencia la forma mixta de gobierno
de Roma es la que le permitió llegar a tener tanta estabilidad política a Roma. Porque estas formas de gobierno van a combinar y van a armonizar las tres formas puras de gobierno. El principio monárquico va a estar representado por los cónsules. El principio aristocrático va a estar representado por el Senado y el democrático por las asambleas populares integradas por los plebeyos. Entonces, esto le va a dar cierta armonía y equilibrio al Estado romano. También destaca Polibio porque va a exponer la primera teoría sobre lo que después vamos a conocer, la teoría de los frenos y contrapesos. Esta teoría es la que establece que existen que va a determinar la importancia de que existan a nivel constitucional algunos mecanismos que van a ser unos sistemas de fuerzas antagónicas. En aquel momento eran llamados el jus agendi y el jus impidendi. Eran el derecho de poder actuar o el derecho de impedir que actúen. Y estos eran respectivamente ejercidos por los patricios y por los plebeyos en la antigua Roma. Luego tenemos a Marco Tulio Cicerón. Nos dice que el estado ideal deberá elegir como gobierno una cuarta forma que sería mixta, que va a surgir de la mezcla equilibrada de las otras tres formas originarias de gobierno. Tenemos que él va a atribuir la crisis de su tiempo al excesivo poder alcanzado por el Estado republicano. La democracia considera él que fue la que llevó a la crisis a Roma. También es importante que él nos habla del derecho natural. Ya Aristóteles lo había mencionado, también Sócrates, y lo retoma Marco Tulio Cicerón. Dice que existe una verdadera ley, la recta razón congruente con la naturaleza, y que ésta es aplicable a todos los seres humanos, que es constante y eterna, y sus mandatos llaman al deber, y sus prohibiciones apartan del mal. Es una norma, como vemos, que es universal, que es aplicable a todos los hombres que existan y que debe de ser cumplida por todos, con la finalidad de que nos mantengamos sobre la línea del bien y alejarnos del mal. También nos dice que el Estado es un organismo que pertenece y es posesión de todos los ciudadanos. Es una cosa pública, entonces, es una cosa del pueblo. Y se justifica gracias a que tiene como finalidad la ayuda mutua, el interés general. Y obviamente en función de un gobierno justo que otorgue esta prerrogativa a todos sus miembros. También nos dice que el Estado, tanto el Estado como el derecho, son bienes comunes del pueblo, que el poder político, cuando se ejerce con virtud, debe estar respaldado por el derecho y a su vez creado por el derecho. Los principios generales del gobierno se van a sustentar en la autoridad que procede del pueblo, ejercida con el respeto del derecho y justificada por razones morales. Bueno, finalmente, para cerrar el tema de Roma, vamos a ver cuáles fueron las causas de la caída del Imperio Romano. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que su expansión se llevó a cabo de una manera muy rápida. Esto genera constantes gastos militares porque se tenía que llevar a cabo a través de la fuerza. Entonces, pues esto va a mermar las arcas del Estado. Esto también va a generar que la economía empiece a decaer y a generar una mayor inflación. Por otra parte, también va a generar un desempleo de la clase plebeya, que se van a convertir en esclavos. Durante la última etapa, desde la época de la República, también vamos a tener que va a existir una pugna, un antagonismo entre el Senado y el emperador.
durante el imperio. Y también vamos a tener que van a empezar a surgir conductas decadentes, se va a perder la moral. Esto aunado a que se le tienen que cobrar a los ciudadanos y a todos los pobladores, se les tiene que cobrar impuestos elevadísimos para poder mantener los gastos que llevaba a cabo el emperador. Entonces eso tiene exprimido al pueblo, ¿no? Hay una inconformidad generalizada. También vamos a tener que va a haber muchísima corrupción tanto en la política como entre los guardias pretores. Aunado a esto, el hecho de que existieran tantos dioses, que el politeísmo romano se fuera enriqueciendo cada vez más con los dioses de todas y cada una de las provincias que conquistaban, en vez de que se unificara una sola religión, pues esto generó también que fuera una cultura religiosa bastante diversificada, y esto genera que cuando surge el cristianismo va a impactar de una manera bastante fuerte a los romanos, sobre todo porque marcaba principios y valores opuestos a los que estaban acostumbrados, sobre todo en la última etapa del Imperio Romano. Y finalmente tenemos la invasión bárbara, que esto fue ya, digamos, la gota que derramó el vaso para la caída del Imperio Romano. Conclusiones. Ya vimos cómo surge el Estado por necesidad de la sociedad para mantener un orden y que este orden sea impuesto a través de una autoridad que ejerza un poder al cual se van a someter los ciudadanos. Entonces, esto va a dar origen a lo que sería el Estado. Vimos el Estado griego como padre de la democracia, con sus ciudades-estado que tenían los mismos elementos del Estado que conocemos ahora: una población, un territorio y una delimitación geográfica y un gobierno. Todas ellas tenían en su régimen interno una libertad, eran independientes, y aparte dentro de ellas existían algunas instituciones como la del ciudadano griego, ¿no? El ciudadano que tenía la capacidad, por ser una persona libre, por ser un pater familias, tenía la capacidad de participar en la vida política del Estado a través del voto. En cuanto a su estructura socioeconómica, pues tenemos que estaba integrada la sociedad por las familias, que eran dirigidas por el pater familias, y estas familias a su vez llegaban a formar lo que serían las polis. En cuanto a Roma, tenemos que, en Grecia vimos a Sócrates como padre de la ética, que establece los principios y algunos principios en cuanto al Estado, en cuanto a las formas de gobierno, en cuanto al rol que debe de jugar cada persona para dentro de una sociedad. También vimos a Platón, que establece algunas características específicas también para cada clase social, y nos habla del fin del estado, de la felicidad. También vimos finalmente a Aristóteles, que nos habla de las formas de gobierno puras e impuras, y que el fin último del estado es la felicidad. Bien, luego vimos a Roma como un estado que llevó a cabo tres transformaciones importantes a lo largo de su historia, desde una monarquía, una república y un imperio, y que tenían una estructura, cada una de estas tuvo una estructura constitucional diferente. Sin embargo, esto no mermó, digamos, la potencia o el poder del Estado romano. Como bien decía Cicerón, el Estado romano tenía de alguna manera un equilibrio
de las formas puras de gobierno que había señalado Aristóteles, y de esta manera permitía que el Estado se mantuviera. Vimos algunas aportaciones de Cicerón y algunas aportaciones de Polibio. En cuanto a Polibio, tenemos que pues era de origen griego y que tenía algunas ideas en cuanto a las formas de Estado que había propuesto Aristóteles. Consideraba que estas eran inestables y que esto iba a generar un antagonismo que iba a generar a su vez que unas se sucedieran a las otras de manera cíclica. También nos va a exponer la primera teoría sobre lo que sería este sistema de de frenos y contrapesos que posteriormente vamos a conocer en otras constituciones. En cuanto a Marco Tulio Cicerón, bueno, pues él nos va a hablar sobre el derecho natural, que es un derecho universal, que es aplicable absolutamente a todos y que es congruente con la naturaleza del ser humano, y que por lo tanto se debe de seguir porque siguiendo sus lineamientos nos va a llegar a las formas correctas, y en cambio contraviniéndolo pues nos llevaría al mal, nos apartaría del bien. También nos dice que el Estado es un órgano que pertenece al pueblo, que pertenece a los ciudadanos y que también, y por lo tanto es algo público, ¿no? Va a justificar que el Estado se va a fundamentar sobre todo en su finalidad de ayudar a todos, del bien común y de un gobierno justo para todos y cada uno de sus integrantes. También nos va a hablar del estado ideal, que debe de elegir como gobierno a una forma de gobierno mixta, que surja de la mezcla equilibrada de las otras tres formas de gobierno originarias, para que de esta forma subsista y logre sus fines el Estado. Con esto terminamos el tema.